Encrucijada de tres continentes, Jordania se extiende desde sus ciudades milenarias hasta los desiertos de Acaba, una mezcla de naturaleza, cultura y armonía. Pocos lugares ofrecen tanta historia para sostener el espíritu. Una tierra de contrastes, de diversidad de pueblos y gentes, llena de ciudades y lugares que nos cuentan los diferentes imperios que pasaron por ella. Lugar de hermosos paisajes, llenos de colores, desde los paisajes de otro mundo del Wadi Rum hasta las aguas turquesas del Mar Muerto, el lugar más bajo del planeta. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Jordania. Número 1. Jordania. Datos geográficos. El reino de Jordania se ubica en el cercano oriente, en el continente asiático. Limita al norte con Siria, al oeste con Israel y los territorios palestinos, al noreste con Irak y al este y sur con Arabia Saudita. Con una superficie territorial de 89.342 kilómetros cuadrados, similar a Portugal, Jordania posee un territorio predominantemente desértico y uno de los menos forestados en el mundo. Jordania posee una costa de 26 kilómetros en el Golfo de Aqaba, al sur del país, y una población de más de 11 millones de habitantes, con una distribución del 70% urbana y el resto de ella viviendo en áreas rurales. En cuanto a la población, Jordania es un país atípico, siendo uno de los países con más refugiados en el mundo. Se estima que 1 de cada 3 habitantes, es decir, cerca de 3.7 millones de habitantes, son personas refugiadas viviendo en Jordania, procedentes en su gran mayoría de Siria y los territorios palestinos. Jordania se divide en 12 gobernaciones o muhafazá. Las ciudades principales del país son Irbid, la tercera ciudad más grande del país, ubicada en el norte del mismo; Sarka, la segunda ciudad más grande de Jordania, situada a unos 20 kilómetros al noreste de Amán; la capital de Jordania, situada en el noroeste del país, en la meseta central. Número 2. Amán, capital de Jordania. Amán, ubicada en una colina de las montañas que cruzan Jordania, es la capital y con más de 4 millones de habitantes en su área metropolitana, es la ciudad más poblada de Jordania y de toda la región de Levante. Amán es una ciudad con alrededor de 7.000 años de historia. Es la antigua Rabat Amón, capital del reino de los amonitas, tal como es referenciado en la Biblia hebrea. Amán es una vibrante capital milenaria que cautiva por combinar ricas herencias históricas con el empuje de la modernidad. Uno de los lugares donde se palpa este pasado milenario es en el Museo Nacional de Jordania, uno de los mejores museos arqueológicos de la región, que abarca entre sus diferentes colecciones muchos artefactos y tesoros arqueológicos de la Edad de Hierro, cuando los amonitas y moabitas habitaban esta región. Otro de los lugares que testifican de esta historia milenaria es la ciudadela de Amán, una colina fortificada que ha sido habitada desde la Edad de Bronce. Ofrece impresionantes vistas de la ciudad y alberga una serie de ruinas antiguas, incluido el Templo de Hércules, construido en el siglo II después de Cristo durante el reinado de Marco Aurelio, y el Palacio Omeya, un gran complejo palaciego del período Omeya durante el siglo VIII después de Cristo. En el año 63 a.C., la ciudad fue conquistada por los romanos, quienes la renombraron como Filadelfia. Durante el período romano y bizantino se construyeron importantes edificios como el Teatro Romano, construido durante el reinado de Antonio Pío y que tenía una capacidad de hasta 6.000 espectadores. Aunque el teatro fue abandonado en el siglo VI después de Cristo y luego redescubierto en el siglo XIX, hoy es uno de los mejor conservados en el mundo y una de las principales atracciones de la ciudad, sobre todo si se asiste a un concierto dado en el lugar.
En el 635 después de Cristo, la ciudad cayó en manos de los árabes musulmanes y se convirtió en un importante centro de aprendizaje islámico desde el siglo VII al IX después de Cristo. Actualmente cuenta con importantes mezquitas como la mezquita del rey Abdullah I, construida entre 1982 y 1989, un ícono del paisaje urbano de la ciudad y una de las mezquitas más grandes de la región. Número 3. ¿Cómo se vive en Jordania? Jordania es un oasis de relativa paz y modernidad en una región volátil, pero enfrenta desafíos económicos, sociales y geopolíticos significativos. En cuanto a la seguridad, Amán, la capital, tiene la reputación de ser una de las ciudades más seguras del mundo árabe. La presencia policial y militar es fuerte en lugares públicos como medida de seguridad. El país goza de cierta estabilidad política y social. Por ejemplo, es uno de los dos únicos países árabes en la región que ha celebrado un tratado de paz con su vecino Israel. Y actualmente no existen graves amenazas de conflictos armados o ataques terroristas dentro del país. En cuanto al costo de vida, el costo promedio de vida para una familia de 4 miembros en Amán, de acuerdo a sitios web especializados, es de alrededor de 2.000 dinares jordanos por mes, es decir, unos $2.800. El estilo de vida en Amán puede ser el de una metrópoli bulliciosa y congestionada, con mucho tráfico vehicular. Una ciudad con muchos contrastes, zonas muy modernas con rascacielos, centros comerciales y restaurantes de alta gama, pero también barrios antiguos densamente poblados con mercados y vida callejera tradicional. En cuanto al transporte público, si bien no es de alto costo, sí tiene la reputación de no ser muy desarrollado, aunque existen planes para suplir esta deficiencia, como la construcción de un metro. Políticamente, el país goza de cierta estabilidad, con una monarquía constitucional, con un sistema parlamentario frágil y en donde el rey mantiene una amplia autoridad e influencia. La monarquía jordana es reconocida internacionalmente por su papel en la estabilidad regional y la diplomacia. El rey Abdullah II ha sido un líder diplomático activo en la búsqueda de la paz en el Medio Oriente y la reina Rania es una figura prominente en la defensa de los derechos de la mujer en el país. En cuanto a los servicios básicos en las ciudades, por ejemplo en Amán, la capital, por lo general son adecuados. Sin embargo, a nivel nacional el país enfrenta grandes retos como la escasez de agua y fallas en el suministro eléctrico, que se pueden ver incrementadas en las regiones donde la alta densidad de refugiados se hace presente. Número 4. Jordania. Datos históricos. El territorio jordano ha sido ocupado desde hace miles de años. Durante la Edad de Bronce, surgieron en la región importantes reinos semitas, como el reino de Edom, Moab y Amón, de los cuales la Biblia hace una amplia referencia. Durante la Edad de Hierro, la región fue conquistada por imperios extranjeros, desde el reino de Israel, comandado por el rey David durante el siglo XI a.C., posteriormente por los asirios, babilonios, persas y hasta Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Tras la muerte de Alejandro Magno, surgió en la región el reino de los nabateos, un pueblo de origen árabe que se dedicaba al comercio de caravanas y cuya capital era la antigua ciudad de Petra. Durante su apogeo, los nabateos dominaron desde el desierto del norte de Arabia hasta partes del sur de Siria y el desierto del Negev en Israel. El dominio nabateo terminó en el año 106 después de Cristo, tras la conquista de la región por parte de los romanos. El período romano vio la llegada del cristianismo a la región, que se convirtió en un importante centro cristiano durante el período bizantino, hasta la llegada de los musulmanes durante el siglo VII después de Cristo, cuando el Islam fue introducido como religión dominante. Jordania formó parte de varios califatos
e imperios musulmanes por más de 1000 años, hasta 1917, cuando durante la Primera Guerra Mundial el ejército británico, comandado por el general Edmund Allenby, conquistó la región. En 1920, el Reino Unido recibió un mandato de la Sociedad de Naciones para administrar Transjordania, la región al este del río Jordán. El mandato británico duró hasta 1946, cuando Transjordania se independizó y se convirtió en el reino hachemita de Jordania. Número 5. Jordania. Restos arqueológicos. Jordania es un país excepcionalmente rico en restos arqueológicos. Con más de 1000 sitios, el país es considerado como uno de los países con mayor concentración de sitios arqueológicos del mundo, con una variedad que abarca desde la prehistoria hasta la época medieval. Desde la imponente Petra, la ciudad nabatea tallada en la roca, una de las 7 maravillas del mundo moderno, hasta importantes vestigios de la presencia romana en Jordania. Ciudades como la misma Amán, la antigua ciudad romana de Filadelfia, con los ya mencionados Teatro Romano y el Templo de Hércules, hasta ciudades como Jerash, una antigua ciudad romana ubicada en el norte del país y sin duda una de las joyas de Jordania y un destino imperdible para cualquier entusiasta de la historia y la arqueología. Jerash fue fundada en el siglo II a.C. bajo el nombre de Gerasa, como parte de la Decápolis, una alianza de 10 ciudades grecorromanas en la región. Jerash cuenta con sitios evocadores como el Arco de Adriano, una puerta triunfal que conmemora la visita del emperador Adriano a la ciudad en el año 129 después de Cristo, el Foro Oval, su plaza principal, rodeada de columnas, o la calle Colonnada, la calle principal de la ciudad, con más de 1 kilómetro de longitud y flanqueada por columnas. Muy cercano a Jerash se encuentra la ciudad de Qais, la antigua ciudad grecorromana de Gadara, un destino turístico popular debido a sus impresionantes ruinas romanas y sus hermosas vistas al lago de Galilea, pero también por haber recibido la visita de Jesús de Nazaret y ser el lugar donde el endemoniado gadareno fue salvado, como lo relatan los evangelios. Número 6. Los jordanos. El 95% de la población en Jordania es de origen árabe, con algunas minorías, entre las que destacan los armenios y los circasianos. La religión mayoritaria en el país es el Islam, específicamente la rama sunita. El árabe es el idioma oficial en el país. Sin embargo, muchos jordanos también hablan inglés con fluidez, al ser un idioma de mucha importancia en el país y necesario para los negocios, la educación superior y el turismo. A propósito, fue introducido en el sistema educativo cuando el país fue un protectorado británico desde 1921 hasta 1946. Los jordanos son conocidos por ser hospitalarios y amigables y darle gran importancia a los valores familiares y culturales. Los roles tradicionales de género están muy arraigados. Una de las experiencias más memorables que muchos visitantes al país disfrutan es convivir y experimentar de primera mano la hospitalidad y amabilidad de un hogar beduino. Compartir una comida tradicional o una noche en el desierto con una auténtica tribu beduina para aprender sobre su cultura nómada es una oportunidad excepcional. En cuanto a la bandera jordana, es un símbolo nacional muy apreciado y fue adoptado en 1928, inspirada en la bandera de la revuelta árabe de 1916 contra el Imperio Otomano. La franja superior negra representa a los califas abasíes, la blanca en el centro a los omeyas, la franja inferior verde a los fatimíes, el triángulo rojo a la dinastía hachemita gobernantes en el país y la estrella blanca de 7 puntos, la unidad del pueblo árabe. Número 7. Petra.
Existen pocos lugares en el mundo donde el paisaje y la civilización humana se hayan combinado de forma tan espectacular. Petra, en el sur de Jordania, es uno de ellos. Esculpida entre montañas rocosas y desfiladeros de arenisca, esta espectacular ciudad nabatea es uno de los yacimientos antiguos más evocadores del mundo. Conocida como la Ciudad Rosa, Petra es una maravilla del mundo antiguo, donde sus monumentales fachadas, excavadas en la roca, reflejan los remolinos pétreos de color de sus colinas y valles circundantes. Durante el siglo I a.C., la ciudad ya formaba parte de un importante imperio comercial establecido por los nabateos, una antigua civilización cuyo poderoso reino confederación se extendía desde el Mar Rojo hasta el Éufrates y que floreció en el desierto de Jordania. Antes de la llegada de los nabateos, Petra no era más que otro abrevadero del desierto. Entre los siglos III a.C. y I después de Cristo, los nabateos construyeron esta soberbia ciudad. Tras el declive de los nabateos, en el año 106 después de Cristo, la región pasó a manos de los romanos, seguidos en siglos posteriores por los bizantinos, musulmanes y los cruzados en el siglo XII. Desde entonces, Petra permaneció olvidada hasta 1812, cuando fue redescubierta por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, convirtiéndose no solo en la mayor atracción turística de Jordania, sino en una visita obligada, ya que en 1985 se convirtió en un patrimonio de la humanidad y en el año 2007 fue declarado el lugar como una de las nuevas 7 maravillas en el mundo. En la actualidad, la ciudad de Petra permanece escondida en la cuenca de un valle remoto en el corazón de las montañas de Shara, protegida del mundo exterior por una impenetrable barrera de roca. Esta antigua ciudad sigue rodeada de misterio, pues solo se ha redescubierto el 20% de ella. Al adentrarse por el estrecho desfiladero conocido como el Zik, te sorprenderá la majestuosidad del tesoro, un imponente templo excavado en la roca que parece surgir de la nada, convirtiéndose en la fachada más famosa del lugar por su ornamentada arquitectura. O al explorar sus callejuelas, descubrirás tesoros como el teatro romano, los templos del tesoro y las tumbas reales donde descansan los reyes nabateos. Número 8. Los beduinos en Jordania. Un pueblo nómada que ha habitado el desierto de Jordania durante siglos y que mantiene una forma de vida arraigada en tradiciones ancestrales y un profundo respeto por la naturaleza, adaptando su vida al entorno árido y vasto de las regiones desérticas del país. Su estilo de vida se basa en la cría de animales, principalmente cabras, ovejas y camellos. Estos animales les proporcionan leche, carne y lana y también sirven como medio de transporte. Además, los beduinos viven en tiendas de campaña hechas de pelo de cabra o camello que son fáciles de montar y desmontar para adaptarse a su estilo de vida nómada. En la actualidad, pocos jordanos llevan hoy un estilo de vida beduino. Se calcula que solo un 7.5% de la población del país puede considerarse nómada, aunque el 98% de los jordanos afirman tener ascendencia beduina, razón por la que conservan rezagos de la cultura, tradiciones y el pensamiento beduinos, donde la familia es el núcleo de la sociedad con lazos familiares sólidos que se extienden a través de generaciones. Hoy en día los beduinos siguen desplazándose continuamente de un lugar a otro, siguiendo los pastos y las fuentes de agua, practicando antiguas habilidades como la cetrería y la artesanía textil, preservando así su herencia cultural, la generosidad y hospitalidad hacia sus invitados, sus artesanías, alfombras y ropas, como el largo vestido negro que llevan las mujeres beduinas llamado Thaub o madraga, cubriendo su cabeza con una banda llamada usaba. Número 9. Acaba y el desierto meridional.
Los enormes desiertos orientales de Jordania son en su mayoría llanuras pedregosas, pero gran parte del desierto meridional es de arena, presagiando las dunas y los vastos vacíos del interior de Arabia. En el extremo sur, encajonada en la única franja costera del país, a orillas de las cálidas aguas del Mar Rojo, encontramos Al-Aqaba, la ciudad portuaria más importante de Jordania y un paraíso para los amantes del buceo y el snorkel. Sus aguas cristalinas albergan arrecifes de coral vibrantes y una rica diversidad de vida marina, de peces multicolores, delfines y tortugas, lo que la convierte en uno de los mejores destinos de buceo en el mundo. Pero sin lugar a duda, lo más reconocido de esta región se encuentra tierra adentro, en el extraordinario paisaje desértico de Wadi Rum, una de las topografías más espectaculares del planeta, formado de enormes pináculos rocosos de color ocre, erosionados en forma bulbosas y extravagantes que se elevan hasta 600 metros desde el llano fondo del valle como islas en un mar de arena roja. El Wadi Rum es conocido como el Valle de la Luna por sus imponentes formaciones rocosas esculpidas por el viento y la arena durante miles de años que nos transportan a un paisaje lunar de belleza incomparable. Este desierto también posee una larga historia, pues toma su nombre de la red de wadis o valles que durante milenios ofrecieron el paso más fácil a través de la zona a los beduinos nómadas y a las caravanas comerciales en ruta hacia o desde la península arábiga. Además se cree que Rum deriva de la antigua palabra semítica Irum, que significa alto o alturas, una probable referencia a los enormes riscos que surgieron de las arenas hace miles de años. Sin embargo, este desierto fue también conocido por haber sido la guarida de T. Lawrence o Lawrence de Arabia, que dirigió aquí muchas operaciones de guerrilla en el desierto durante la Primera Guerra Mundial. En la actualidad, la región, declarada Patrimonio de la Humanidad, sigue habitada por tribus seminómadas beduinas y es punto de partida de excursiones en camello o en jeep por las arenas rojas, existiendo alojamientos ecológicos que son un refugio ideal en el desierto. Número 10. Jordania y el cine. Jordania ha sido conocida como tierra del cine, pues es un destino cinematográfico único que ha cautivado por su rica historia cultural y una belleza natural incomparable, de paisajes desérticos, cañones profundos, antiguas ruinas y ciudades históricas. Jordania ha sido elegida como escenario para más de 500 producciones cinematográficas de renombre internacional, desde épicas historias bíblicas hasta thrillers de acción. Los paisajes desérticos de Wadi Rum, conocidos como el Valle de la Luna, han servido como telón de fondo para decenas de películas, como Lawrence de Arabia, Prometheus, películas e historias de Star Wars, como Rogue One, y el ascenso de Skywalker, brindando una atmósfera única y futurista a estas producciones, así como The Martian, debido a sus vastas llanuras de arena roja que crean paisajes desérticos que proporcionaban un escenario perfecto para recrear el entorno marciano. Además, Petra, la ciudad nabatea esculpida en la roca, ha sido escenario de películas como Indiana Jones y La Última Cruzada, y Transformers, La Venganza de los Caídos, donde sus templos, tumbas y monumentos tallados en la arenisca rojiza te transportarán a un mundo antiguo lleno de misterio y aventura. Así también lugares como el Mar Muerto, el punto más bajo de la Tierra, con sus aguas saladas y sus paisajes áridos, crean un ambiente surrealista que ha fascinado a cineastas de todo el mundo, siendo el escenario de películas como El Reino de los Cielos. Pero Jordania no solo ha sido un escenario impresionante para películas de Hollywood, sino que también ha sido sede de festivales de cine internacionales, como el Festival de Cine de Amán, que celebra y promueve la industria cinematográfica local e internacional. Número 11.
El Mar Muerto, una maravilla natural única en el mundo que comparte sus aguas entre Jordania e Israel. El asombroso Mar Muerto, o Al-Bahr al-Majid en árabe, es uno de los principales atractivos en Jordania. Nadar en él es una experiencia memorable, pues sus costas, a 430 metros por debajo del nivel del mar, es el punto más bajo del planeta. Situado en la depresión más baja de la Tierra, el lago ocupa el gran valle del Rift, una hendidura geológica que se extiende desde Turquía hasta África Oriental. El Mar Muerto recibió su nombre en la antigüedad debido a la salinidad única de sus aguas, que mata prácticamente toda posibilidad de vida marina. El lago se alimenta principalmente del río Jordán, que fluye hacia el sur desde Galilea, pero debido a los trastornos geológicos no tiene desagüe. En su lugar, el agua se evapora de la superficie a razón de millones de litros al día, lo que provoca una precipitación continua de sal en sus playas. El Mar Muerto recibe otro nombre desde tiempos bíblicos, el Mar Salado, debido a que sus aguas son de 9 a 10 veces más salada que el agua de los mares. El agua de mar tiene un 3 o 4% de sal, pero el agua del Mar Muerto supera el 30%. La alta densidad de minerales causa que al bañarte en él puedas flotar sin ningún esfuerzo y que además sus aguas con textura aceitosa de minerales sean consideradas con cualidades curativas, por lo que existen resorts de lujo a lo largo de su costa que ofrecen comodidades modernas y tratamientos de spa. Número 12. Jordania. Experiencias memorables. Jordania ofrece una gran variedad de experiencias únicas para los viajeros y visitantes. Si bien hemos hablado de Petra y su famosa fachada del tesoro, el Parque Nacional de Petra incluye un área de alrededor de 600 kilómetros cuadrados y es un lugar donde se pueden vivir varias experiencias memorables, como realizar un recorrido en camello o un recorrido completo por el ya mencionado Zik, un cañón impresionante con lugares tan estrechos que fueron utilizados por los nabateos para defender su ciudad. En este recorrido podrás visitar otros tesoros arqueológicos, como el Teatro Nabateo, uno de los teatros construidos por los romanos más grandes y mejor conservados del mundo árabe, con capacidad para unos 7,000 espectadores. Al igual que la iglesia bizantina de Petra, construida durante el siglo V después de Cristo, un testimonio de la importancia del cristianismo en la región durante la época bizantina. Así también visitar el monasterio o Al-Deir, construido de acuerdo a los expertos en el siglo I a.C. para una deidad nabatea, pero tras la conquista de los romanos y la posterior llegada del cristianismo, reutilizado como un monasterio de monjes beduinos durante siglos. Cerca del sitio arqueológico de Petra, en la ciudad de Wadi Musa, se encuentra el Museo Arqueológico de Petra, que nos proporciona una visión fascinante de la historia nabatea, romana y bizantina en el lugar. Alrededor de 40 kilómetros al norte de Petra se encuentra otro tesoro histórico del país, el Castillo de Shobak o Monte Real, uno de los restos mejor conservados de la arquitectura militar construida por los cruzados en Tierra Santa. El castillo fue construido en el año 1115 por el rey Balduino I de Jerusalén para proteger el camino entre Damasco y Egipto y reforzar la presencia cruzada en Tierra Santa. Para terminar este punto, hablaremos de una experiencia verdaderamente única. Si bien recorrer el Wadi Rum en un vehículo o en un camello es una experiencia memorable, dormir en el campo lunar o marciano es una experiencia de otro nivel. Y una de las formas más espectaculares es haciéndolo en alguno de los hoteles burbuja, algo que requiera realizar una reserva por lo general con 6 meses de anticipación y un costo promedio de unos $150 por noche. Número 13. El norte de Jordania.
La región norte de Jordania es una zona montañosa que contrasta con la zona sur del país. Mientras que el sur de Jordania es conocido por sus vastos desiertos y el Mar Muerto, el norte tiene una topografía más montañosa y cuenta con valles fértiles y prósperos. Allí encontramos el Valle de Jordania, una región agrícola muy fértil, conocida por su producción de frutas y verduras. La frontera entre Jordania e Israel es una frontera natural, conformada por el célebre río Jordán, que corre a lo largo de unos 100 kilómetros desde el Mar de Galilea en el norte hasta un poco más al sur del Mar Muerto. El Valle del río Jordán es una región desmilitarizada en ambos países de acuerdo al Tratado de Paz firmado por ambas naciones en 1994, y una región muy fértil, tanto en Israel, en lugares como Beit Shean, como en Jordania, en la llanura de Gor, donde el clima mediterráneo permite obtener buenas cosechas de vegetales, cereales y frutas. A orillas del río Jordán encontramos una localidad llamada Betania, en un punto angosto del río con tan solo 20 metros de ancho y donde tradicionalmente se ha identificado como el lugar en donde Jesús de Nazaret fue bautizado por Juan el Bautista. Número 14. Jordania y la Tierra Santa. La conexión entre la actual Jordania y la Biblia es considerablemente importante, ya que varios eventos bíblicos ocurrieron en lo que hoy es Jordania. Desde el territorio de los antiguos reinos de Amón y Moab, cuya frontera tradicional ha sido identificada en el actual Wadi Mujib, conocido como el Gran Cañón de Jordania, hasta las montañas de Seir, ubicadas al sur de Jordania, el territorio del reino bíblico de Edom, quien de acuerdo al libro de Números, dominaba el camino real de Jordania para la época en que los israelitas llegaron a Canaán. Dicho sea de paso, el Wadi Mujib es el lugar que tradicionalmente se ha identificado como el lugar en donde Lot huyó para protegerse en alguna cueva de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y donde se encuentra el pilar petrificado en que se convirtió su esposa. También en Jordania encontramos el célebre Monte Nebo, una montaña ubicada al noroeste de la ciudad de Madaba y al oeste del río Jordán. Con una altitud de 817 metros sobre el nivel del mar, fue el lugar donde Moisés contempló por primera y última vez la tierra prometida antes de morir. Desde su cima se pueden obtener impresionantes vistas panorámicas del Valle del Jordán, el Mar Muerto y la ciudad de Jericó, entre otros lugares de interés. El Wadi Musa es donde se encuentra la ciudad de Petra, considerada como el lugar de la última escala de los sabios que venían del oriente para conocer al rey de los judíos que había nacido, además de haber sido el lugar de refugio de muchos judíos que huyeron de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Para terminar, llegamos a la región del Mar Muerto, identificado como el lugar en donde se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas debido a su inmensa maldad e injusticia. Número 15. El Camino del Rey. Es un largo y serpenteante camino que atraviesa algunos de los paisajes más bellos de Jordania, escenario de batallas, comerciantes y peregrinos desde la antigüedad. En la actualidad es una carretera de 335 kilómetros llamada Tariq al-Malik o Carretera del Rey, que atraviesa numerosos puntos de interés histórico y cultural. La carretera desciende en wadis o valles de mayores a menores, siendo el más espectacular de ellos el formidable Wadi al-Mujib. Ya en el año 1200 a.C., este camino es mencionado en el Antiguo Testamento, en el libro de Números capítulo 20, cuando Moisés se dirigió al rey de Edom, quien denegó el permiso para recorrerlo. Más tarde, los nabateos la utilizaron para comerciar entre Arabia y Siria. Cuando los romanos se anexionaron el reino nabateo,
el emperador Trajano renovó la antigua calzada para facilitar los viajes y el comercio entre su capital regional de Bosra, en la actual Siria, y Acaba, en la costa del Mar Rojo. Los primeros peregrinos cristianos visitaron varios lugares dentro y fuera del camino real, alrededor de Madaba, llamada la ciudad de los mosaicos, por su espectacular colección de obras de arte en mosaico del siglo IV. La principal atracción de la ciudad es el fabuloso mapa en mosaico de la Tierra Santa que alberga la iglesia de San Jorge en el centro de la ciudad, que recibe miles de peregrinos hasta el día de hoy. También los cruzados utilizaron la vía como eje de su reino, o Ultra Jourdá, del francés más allá del Jordán, fortificando posiciones a lo largo del camino en las ciudades de Karak y Shobak, donde aún se conservan extensos restos de castillos y fortalezas cruzadas. Y qué decir también de la espectacular biodiversidad de la zona, como la que encontramos en la Reserva Natural de Dana, un oasis de biodiversidad en el corazón del desierto. Con una superficie de más de 320 kilómetros cuadrados, la reserva está ubicada en un valle aislado, ideal para acampar y practicar senderismo, y alberga una gran variedad de flora y fauna, incluyendo más de 700 especies de plantas, aves y mamíferos. Número 16. La educación en Jordania. Jordania es conocido por ser uno de los países con mayor tasa de alfabetización en el Medio Oriente, siendo la educación un reflejo de su rica diversidad cultural y tradiciones arraigadas. Las escuelas proporcionan una educación integral que abarca tanto los aspectos académicos como los valores culturales y religiosos del país, pues la religión juega un papel importante en la educación, con mezquitas, iglesias y sitios religiosos que nos ofrecen una muestra de la cultura e historia del país. La enseñanza del Islam es parte del currículo obligatorio, pues es la religión oficial, razón por la que la educación en todos sus niveles es en el idioma árabe. Sin embargo, en la educación superior, la enseñanza es bilingüe, en árabe e inglés. Además, la educación en Jordania ofrece una amplia gama de aprendizaje a través de una serie de actividades extracurriculares, como el senderismo en Wadi Rum, escalada en Petra o kayak en el Mar Muerto, brindando oportunidades para desarrollar habilidades físicas y al mismo tiempo explorar la impresionante belleza natural del país. Otros aspectos importantes en la educación es el fomento a la enseñanza del patrimonio cultural del país, tales como la cultura ecuestre, que es parte integral de la identidad nacional. Los caballos tienen una larga historia en la cultura jordana y son una parte de conectar con la herencia beduina del país. También se promueven las artesanías, como la cerámica, el tejido, los mosaicos bizantinos y la talla de madera, que son una parte importante en la formación y los valores en Jordania. Número 17. El este de Jordania. Una región diversa y fascinante que ofrece una combinación única de paisajes naturales, desde los vastos desiertos hasta las escarpadas y verdes colinas de Azraq. Esta región abarca desde el este de Amán hasta las llanuras pedregosas del desierto oriental, que se extienden ininterrumpidamente hasta la frontera del país con Irak, y las arenas del Wadi Saraan, que se extienden hasta Arabia Saudita. Sin embargo, el principal atractivo de la región es el circuito de carreteras desérticas que pasa por una serie de fortalezas y palacios de la época islámica de los omeyas, llamados los Castillos del Desierto. Construidos entre los siglos VII y VIII después de Cristo, estos castillos ofrecen un fascinante vistazo a la historia y la cultura de la época. Algunos de ellos, declarados como Patrimonio de la Humanidad, pues relatan la historia de esta ruta comercial para conectar los caminos de Judea y Jordania con los de Siria e Irak. Además, en la región existen ciudades y reservas naturales que sirven de oasis en medio del desierto, como Azraq, hogar de importantes humedales con una rica vida silvestre,
y la ciudad de el-Himal, conocida como el Oasis Negro por la cantidad de rocas basálticas. Sin embargo, el este de Jordania ha afrontado grandes retos en los últimos años, pues la región alberga varios campos de refugiados, principalmente sirios, que han huido de la guerra civil en su país. Los campos de refugiados son comunidades densamente pobladas que enfrentan una serie de desafíos, como la falta de recursos, el acceso limitado al trabajo y las dificultades para integrarse en la sociedad jordana. Número 18. La economía en Jordania. La economía jordana es diversa y depende en gran medida de los servicios, pues la agricultura es limitada por la escasez de agua y los terrenos áridos. Aunque el país produce cultivos como olivos, frutas y vegetales, siendo el Valle del Jordán la región más fértil del país. A diferencia del resto de sus vecinos árabes, Jordania no gana dinero con el petróleo ni el gas, pues produce una cantidad insignificante. La economía de Jordania se basa principalmente en el turismo como fuente de ingresos, gracias a sitios históricos y naturales como Petra, el Mar Muerto y Wadi Rum, que atraen a visitantes de todo el mundo. Además, Jordania es el tercer productor mundial de fosfatos, produciendo fertilizantes y algunos minerales que contribuyen a la economía a través de la minería y la exportación. Jordania depende en gran medida de la ayuda externa y la inversión extranjera para mantener su economía, como la industria manufacturera, aprovechando la ubicación estratégica del país como puente entre Europa, Asia y África. Número 19. La comida jordana. La comida jordana es rica, variada y con influencias de la cocina árabe, turca, griega y medieval. Algunos de los platos y comidas más emblemáticos son: el mansaf es el plato nacional. Se prepara a base de cordero, arroz y un fermentado de yogur llamado hameed. Se trata de un plato a base de pollo, cebolla y pan. El musakán. El pollo se cocina con especias como el comino, la canela y el sumac hasta quedar bien tierno. El kenafe. Postre árabe con queso horneado, cubierto de tela de pastel delgada y crujiente. Se sirve caliente con jarabe de azúcar o miel. El pan árabe, el pan tradicional jordano que se consume a diario. El té árabe, se prepara fuerte y caliente, es la bebida habitual en las comidas jordanas. El falafel, aunque es originario de Oriente Medio en general y no exclusivamente jordano, es muy popular en el país. Se trata de croquetas de garbanzos y especias que se fríen hasta que estén doradas y crujientes. Finalmente, entre otros muchos más, el hummus, un puré hecho de garbanzos, tahini, jugo de limón y ajo. Se sirve comúnmente como salsa con pan de pita o verduras. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad de ecoturismo. ¿Quieres ver más vídeos como este? Entonces te recomiendo que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. Toca en la imagen para acceder al vídeo y enterarte de más vídeos como este.